Hola chicos, ¿cómo van? Hola Carla, hola Charles, hola Juan David, ¿cómo van todos? Mm, Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo vas? Bien, Nico, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, bien, profe, ya por aquí, conectados, atentos a lo de hoy. Listo, listo, perfecto. Entonces, eh, les voy a compartir mi pantalla y hoy entramos con el tema de naturalismo y realismo. Entonces, listo. A ver, vamos a compartir. Bueno, chicos, entonces, ayer estábamos viendo, hicimos un ejercicio sobre la teoría de la recepción. em, No, y pues entendemos un poco más cómo el lector sí cada vez más tiene protagonismo en la literatura y en pues su producción, ¿no? Esto que vamos a ver hoy ya tiene que ver un poco con dos movimientos y dos visiones de mundo, tanto científicas, naturales, como literarias. Entonces, en ese sentido, pues cuando nos referimos al realismo y al naturalismo, pues vamos a verlo como en la pintura, una expresión fiel, ¿no? Por mímesis. ¿Qué es la mímesis? La copia, ¿no? La especie de, por repetición, por emulación, por adaptación de esos mismos pasos, de esos mismos procedimientos, yo puedo lograr que, pues, un arte, ¿no? Entonces la mímesis termina siendo pues una copia exacta de la realidad y uno trata de pues seguir o simular esa realidad. Y en la pintura pues se ve reflejada en su arte realista o en la pintura realista, ¿no? Porque pues vamos a encontrar pinturas que son que tienen unos detalles, ¿sí? Muy, muy realistas y que pareciera como si fueran de verdad. Eh, ¿Qué pasa con el realismo también y el naturalismo, aparte de su expresión, que pues también tiene como diferentes vertientes, o sea, diferentes, como yo les decía, a nivel científico, ¿sí? A nivel también literario y a nivel del arte, la pintura, el cine, la actuación, ¿sí? Eh, el naturalismo tiene una importancia peculiar. ¿Qué sucede con... Yo porque puse aquí está La Vendedora de Rosas, no sé si han visto esa película. ¿Saben por qué es tan famosa esta película? Yo sé que ustedes han visto el meme y todo. Por lo de que se la marcatean cositas. Exacto, sí. Pues resulta que el director de esta joya que rompió fronteras, porque esto lo ven en todo el mundo, sí, La Vendedora de Rosas fue ya un icono. Y pues yo tuve la oportunidad de estar en una charla en la universidad del director, que es Víctor Gaviria. Y él tiene una metodología en el cine que escoge actores que son naturales. ¿Qué quiere decir que son actores naturales? Que pues
ustedes vieron la película o no sé si la hayan visto o hayan visto fragmentos, pero esas actuaciones que ustedes ven reflejadas ahí son realmente como actúan las personas, ¿sí? Ellos no son actores, ellos son personas de la vida real actuando, ¿sí? En escenarios de la vida real y solamente es el director el que se encarga de qué, de registrar los hechos y ya. Pero ellos nunca tuvieron una formación artística o de actuación, ¿sí? Entonces, la metodología que utiliza Gaviria para hacer más verídico a sus personajes es sacarlos de la vida real y del contexto real, ¿sí? Para él después crear que un contexto pues también real, que parte de la realidad y que es realista, ¿sí? Pero que saca actores, y miren el nombre, naturales, ¿sí? O sea, son actores que están, que siempre actúan así, que ellos no es que sigan un guión, sino que así fue, es como eran y así fue como que registró una película y por eso es que ya el director ya después se encargó fue de montar planos, de montar secuencias, transiciones y de darle que un desarrollo y un contenido a todos los registros que había hecho. Pero en un principio podríamos decir que no había un condicionamiento del actor por un guión, sino que el actor era libre, ¿sí? Entonces el actor acá es natural porque justamente obedece a su naturaleza humana y a su manera de ser muy personal, ¿sí? Por eso yo coloqué acá esta hora, porque para que entendamos como que cómo funcionan estas dos corrientes y por qué, o sea, o cuál es su diferencia. Yo saco de la realidad, ¿sí? Y mi intención en el realismo es reflejar, ser fiel, el fiel reflejo de esa realidad y mostrarla tal cual es, así sea cruda, ¿no? ¿Sí? Es un poco ir en contra del idealismo y de ese romanticismo en el sentido de que, em, pues, la vida tiene que ser siempre buena, positiva y todo. No, acá el realismo buscaba era mostrar todo eso que estaba oculto, que era real y que pues se dejaba a un lado porque los burócratas de la época se enojaban si se les hablaba de pobreza, si se les hablaba de miseria, si se les hablaba de hambre, de desigualdad, ¿sí? No lo soportaban. Entonces, al ver eso, pues, como vemos, o sea, cada movimiento literario, o sea, representa una época y se ancla a ella porque lo que hace es o defenderla o ir en contra de ella o legitimarla o innovar dentro de sus creaciones, arte, ¿sí? O transformar los paradigmas. Entonces, acá podríamos entender que el naturalismo y el realismo lo que hicieron fue en su época y en su momento ir en contra de eso, como que, oiga, no, la realidad que reflejan y que es representada, ¿sí? No literariamente, no refleja nada realmente de la realidad, o sea, no refleja nada del mundo inmediato, de mi cotidianidad, de lo que pasa, de los movimientos políticos, de la desigualdad, de todo. Entonces, por eso es que ellos pues van en contra de todas estas representaciones como que ficticias y que son fabricadas, pero que no obedecen a la realidad ni a su verdad, sino que pues pareciera como seguir otros intereses y entonces por eso es que le dan una gran como que significación, privilegio. Podríamos entender pues que el naturalismo y el realismo pues nacen en el siglo XIX y pues se evidencia esa transformación que yo les comento, ¿no? Siempre hay un anclaje, siempre hay como que una lucha, estos movimientos no surgen porque se les ocurrió, ¿no? Esos buscan es transformar que es su realidad. Entonces, por eso es que siempre van a ser como que reacción del contexto político que les acontece, ¿sí? Entonces, en la cual la burguesía, ¿sí ven? Fue la clase dominante. La ciencia toma auge y se dejan atrás las ideas de los románticos. Para la época, pues, o sea, recuerden, siempre hubo un conflicto de la iglesia por la ciencia, ¿no? O sea, el conocimiento y
y pues que más adelante sale de la iglesia y que empieza a ser representado por los románticos en el sentido idealista de una utopía, de una perfección, ¿sí? Se empieza a contrastar con todos los métodos científicos, o sea, ese cielo, ese paraíso, todo lo que empieza a ser como que las narraciones que habla la iglesia se empiezan a contrastar con ese mundo científico porque ya pues empiezan a haber teóricos físicos que empiezan a contrastar toda esa cuestión imaginaria, ¿no? De un mundo más allá de la muerte. Entonces, el ideal se cae porque pues también los románticos después de un tiempo empiezan a representar como que esa perfección y la búsqueda de ese ideal y que pues ¿sí? Eh, va alejada incluso de la realidad, pero que va muy acorde a los intereses burgueses. Entonces, por eso es que surgen estos dos movimientos como reacción. Los escritores de la época reflejan a través de estas narraciones la realidad de la sociedad de una manera cruda, donde explican los aspectos positivos y al tiempo los mundanos. Entonces acá podríamos ver como que esa representación naturalista, realista, o sea, se buscaba siempre dar énfasis a la realidad, a ser el fiel reflejo, era por mímesis, ¿sí? Entonces surge la filosofía positivista y ya empieza como que a contrastar, ¿no? O sea, ya empieza como método de la verdad la filosofía, no la religión, ¿sí? Entonces, no el idealismo, por eso es que también sufre conflicto con qué, con el romanticismo y se vuelve como una antítesis, porque empiezan a surgir estas ciencias que le empiezan a dar qué sentido a la realidad, a ser objetivos, a sacar de los hechos de la realidad esa información y tratar de clasificarla y no ser como que pretenciosos, ¿no? O supersticiosos a atribuirle causas a las circunstancias, a los hechos de otra índole, cuando pueden ser totalmente naturales o pueden ser causas, eh, pues, estudiadas por una razón científica y que tienen unas explicaciones. Entonces, la literatura no huye de la realidad, sino que la reta, ¿sí? O sea, la literatura no es un cuento de ficción o un cuento de fantasía, sino que por el contrario siempre la está confrontando y la trae a colación. Acá podemos ver el taller del pintor por Courbet y representa exactamente eso, ¿sí? En ese escenario en donde pues vemos que hay gente alrededor, están todos los que pues hacían arte tratando de representar una manera que fiel, digna, ¿no? Acá, a la pintura que está acá, a la figura, al cuerpo, a las vísceras, ¿no? Acá hay un cadáver también. Entonces, todo esto buscaba como que, o sea, entender más la realidad y entender, em, pues, las cuestiones más prácticas y más inmediatas y decir, oiga, no, es que no pueden ser cuentos, tenemos la razón, tenemos la ciencia, ella nos puede ayudar a qué, a entender las cosas que posiblemente eh, no tienen explicación y que nos explican las mitologías o los idealistas. Entonces acá podemos entender como las diferencias entre realismo y naturalismo. Mientras que pues el realismo retrata de una manera, o sea, es el fiel reflejo de esos sentimientos de una manera rigurosa de esa realidad y utiliza ese lenguaje coloquial y muestra esas problemáticas de la humanidad. Sí, el naturalismo, o sea, lo que pretende, a diferencia de mostrarlas acá, mientras que el realismo las evidencia, el naturalismo las explica, ¿listo? ¿Explica qué? De manera científica los determinismos, es decir, por eso yo les coloqué las vendedoras de rosas. O sea, perdón, Víctor Gaviria lo que hizo ahí fue prácticamente entender esto, que había un naturalismo. Dime.
Profe, nos dice Camila, la película refleja la vida cotidiana de muchas personas de las comunas de Medellín. Nos muestra la realidad de muchos de nuestros jóvenes. Esto logró el éxito de la película. Bien, exacto. Y partió, y también yo creo que su éxito es porque utilizó actores naturales. Imagínense si hubieran utilizado un actor que pues tiene academia y tiene formación y tiene un lenguaje refinado para que pues sí se puede, ¿no? Obviamente, pero pues no sé, sería como un poco pretencioso, el personaje no sería como exagerado. Acá, pues, a pesar de que se ve exagerado, podríamos ver lo que es natural, porque es que ustedes pueden encontrar videos de YouTube de la protagonista, ¿sí? Como es que ella más adelante habla de ella y de su experiencia, y sí, porque es que ella era realmente así, ¿sí? Entonces, em, sí, el éxito está justamente en eso, en reflejar esa realidad de esas comunas de Medellín que tú dices a partir de unos actores naturales que sí, o sea, el man creó una película a partir de registros reales, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante porque no hubo un condicionamiento, no hubo una especie de guión elaborado previamente y se ve muy reflejado eso del naturalismo porque si se da cuenta explica muy bien los determinismos. ¿Cómo es que ahorita hoy en día ustedes pueden encontrar entrevistas de esta nena, ¿sí? Que era protagonista en esta película y ella puede hablar de su experiencia y de su, pues por decirlo así, testimonio en medio de lo que pasó en el transcurso de la película, cómo era y cómo es ahora, ¿sí? Y cómo ella se dio cuenta de que estaba determinada porque por unos, o sea, por unos hechos históricos y por unos conflictos de la sociedad, ¿sí? Y que pues la hicieron en ese momento que un personaje icónico para toda Colombia y hasta para el mundo hoy en día, porque pues ya podemos ver esta película en otros escenarios, por su lenguaje, porque es un lenguaje que no es común, sí, es un lenguaje muy popular. Dime. Camila complementa y dice, sí, los personajes, al ser naturales, reflejaban su vida. Exactamente. Entonces, por eso era como que para que entendamos ese naturalismo, es eso, ¿no? El naturalismo pretende explicar de manera científica esas actitudes del hombre y la sociedad a través del materialismo y el determinismo, ¿sí? Em, Ese determinismo puede estar situado por los ambientes, ¿no? Los ambientes, o sea, normalmente se piensa que, como decía, eh, no me acuerdo si era Spinoza, que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, ¿no? Sí, a diferencia de Maquiavelo que decía que el hombre era malo por naturaleza. Están como que esas dos posibilidades dentro de esa filosofía y que uno que busca y dice, oiga, no, no es que el hombre sea malo y la sociedad, bueno, ya eso es un determinismo, ¿no? El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. El hombre puede tener muchas intenciones buenas de ser la gran cosa, pero si crece en un ambiente hostil, en un ambiente de desigualdad, de miseria, en donde se aprovechan de él, posiblemente pues el producto de ser humano que va a resultar va a ser eh, ese, ¿no? Entonces, está ese dilema, ¿no? O será más bien que el hombre es malo por naturaleza y tiende siempre a irse por su maldad? ¿Ustedes qué piensan? Porque eso es lo que refleja un poco eso, ¿no? El realismo va a decir, oiga, no, es que hay hechos muy crudos, hay muertes, hay sangre, hay cosas que son absurdas y que el mundo no sabe porque pues vive engañada o vive ignorando todas estas cuestiones de la realidad, ¿no? O sea, esto de la pandemia hasta nos volvió un poco más sensibles, ¿no? O sea, nos pone a pensar, oiga, nos podemos morir en cualquier momento, pero si yo fuera realista, yo digo, oiga, es que todo el tiempo muere gente y eso es totalmente normal y, ¿sí?
Entonces, si se dan cuenta el punto en el que ya el realismo se, se entromete de tal manera que es conflictivo frente a una razón de ser que lo que busca es siempre el confort, el ideal, no, no sé, como que la armonía, ¿no? Piensa que no, no hay cosas desarmoniosas, que no hay eh, contratiempos, destiempos, que no hay. Entonces, todo eso parte de que, eh, pues, la realidad puede estar en el exterior, ¿sí? Ahí al frente, en las narices de uno, pero uno puede estar viendo y encarnando otra realidad que nada tiene que ver y que pues justamente como que el reclamo y el llamado de atención del naturalismo y el realismo es, oiga, hay determinismos de ambiente biológicos, hay determinismos también históricos, sociales, que miren lo que hacen, ¿sí? Llevan a punto a personas que, ¿sí? Pueden ser psicópatas, pueden ser, o sea, por eso es que también es como que algo muy, muy crudo y que toca tener cuidado porque son aspectos que son, pues, oscuros, sí, de la vida humana, en el caso del realismo, ¿no? O que pues no pueden ser tan agradables al común denominador de la humanidad. Em, no sé cómo van hasta acá. ¿Tienen preguntas? ¿Han entendido más o menos cómo funciona ya? Eh, dime. Pues preguntas, no, tenemos participaciones. Bien. Isgredi dice, pues para mí son las dos. Hay seres humanos que nacen con esa naturaleza de ser malos, pero hay otros que la misma sociedad los convierte en seres malos. Sí, sí, es una respuesta válida. Siempre estamos como que entre la una y la otra y a veces son las dos. Entonces, Sí, sí, sí. señor. Incluso hay una frase que pues uno escucha mucho, que no sé quién la habrá dicho, pero que pues es, bueno, creo que fue un filósofo, no recuerdo, que decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ujú. Se la he escuchado varias veces. Y Camila también nos dice, la mayoría de los actores murieron viviendo esa realidad y esto también es un llamado a la sociedad para fijar la mirada en estos jóvenes que viven en condiciones de desigualdad que originan otros problemas como la violencia. Sí. Eh, justamente es algo también como documental, no sé, solo que es que había un documental que era como La Sierra, ¿no? En Medellín, que retrataba todo el conflicto bélico y eso que La Vendedora de Rosas fue mucho antes, o sea, como que aún así después de La Vendedora de Rosas el conflicto no, no acabó. Entonces, sí, es interesante verlo desde ese ámbito, desde ese punto de vista y hay cosas, chicos, en este mundo, en esta humanidad que a veces... eh, no sé ustedes qué piensan y también lo dejo como encima de la mesa como para debatir y escucharlos a ustedes sus opiniones, que hay cosas que es mejor no saber nunca o hay cosas que es mejor saberlas o ustedes qué piensan que la ignorancia hace feliz al hombre o todo lo contrario, que la búsqueda de la verdad y esa verdad por más cruda y cruel que sea es la que lo hará libre. Porque pues es eso, ¿no? Es esa dicotomía entre el ser humano luchando por ir más allá y algo que le dice, oiga, ojo porque puede que lo desilusione eso que vaya a encontrar, qué tal la realidad y la verdad que se oculta, ¿sí? Sea bastante, pues no sé, desagradable y a veces hubiéramos preferido no saberla nunca que saberla, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Dime. Nos Listo, dale. dice, uy, bueno, acá, no. Eh, Complementando lo de Camila, nos dice, es mejor saberlas para no repetirlas. Y Ángela nos dice, yo pienso que las personas son buenas y es la sociedad, situaciones, el carácter, la capacidad de resiliencia, lo que crea la persona que es capaz de hacer
y depende de cada uno mantenerse tal cual como es. Ujú. Pero entonces, ¿ustedes preferirían saber esa verdad así no importa el costo? ¿O, o no? Prefieren la ignorancia, porque qué tal la verdad sea muy cruda y uno, uy, hijo de madre, es que uno no se imagina qué podría llegar a ser la verdad. No sé, lo digo por tal vez, no sé, ser un poco realista, ¿no? Porque hay situaciones en el mundo que son horribles, son crueles, son despiadadas. Entonces, mejor saber ir con esa verdad, saber que en el mundo hay ese tipo de personas que son malas, que son perversas y que están ahí, o no. Ustedes que si ustedes en una situación hipotética tuvieran hijos, a sus hijos les dirían como que, oiga, mire, todos estos males acontecen en el mundo, o, o no, o prefieren como que no conozcan ese mal o que no tengan acceso a él. Entonces es algo curioso, ¿no? Porque eso es lo que hace el realismo, ¿no? Y el naturalismo, mostrar esas realidades ocultas. Acá podemos encontrar como un cuadro paralelo entre el realismo y el naturalismo, ¿sí? El escritor realista busca retratar la totalidad de su mundo a través de una perspectiva pretendidamente objetiva, si se dan cuenta, o sea, trata de ser como una cámara, ¿no? Profe, Capta, dime. hay una historia sobre bueno, una leyenda sobre la mentira y la verdad, que pues no sé si sea como Ay, dale, de una. apto a leerla. Bueno, cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa, y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas, y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Uy, está muy bueno, Nicolás. Excelente, Y pues excelente. creo que es como que muy cierto. Sí, re pertinente, muy pertinente. Eso es lo que pasa, y eso es lo que yo también siento al analizar mi entorno. Como que yo no es que tenga la verdad, ¿no? Pero me da miedo saber que esa verdad puede ser muy cruel, muy horrible. Y cargar con el peso de esa verdad, no sé si pueda, no sé si, o sea, pues estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Porque yo no sé si mi vida me deparará para saber esa verdad, ¿no? O sea, yo tengo una verdad en mi interior, pero yo sé que en este mundo hay cosas que pasan y que no tienen, o sea, tiene una explicación quizá lógica, entre comillas, pero yo no me quedo con esa explicación, yo pienso que hay más cosas ocultas. Entonces, ¿por qué, por qué pienso esto? Porque pues, no sé, dime. Participaciones de los chicos. Nos dice Camila, el desconocimiento es peor, es mejor conocer para prevenir. La prevención es la clave para bajar los riesgos y afrontarlos. Sebastián nos dice, a las personas no les gusta aceptar la verdad. Ángela, muchas personas dicen que la ignorancia es felicidad y seguridad, pero yo preferiría saber la verdad. Bueno, listo, sí, chévere.
Interesante. Ahí se ve una cosa muy fuerte y es que, ¿qué pasaría si esa verdad, sí? Si uno, bueno, está dispuesto a saber esa verdad, pero qué tal esa verdad sea tan terrible que ponga en contra hasta a su familia, en contra suyo, o hasta al mundo en contra suyo, hasta todo el sistema, que usted se encuentre solo, ¿no? Porque como encontró la verdad, solamente usted ha accedido a ella, ¿no? Nadie más, nadie puede entender el mundo como usted, ¿sí? ¿Valería el riesgo, valería la pena? Así usted quede solo, así usted quede exiliado. Eh, no sé, es algo que yo me pongo a pensar también, ¿no? Porque se busca, ¿no? Lo que se supone. Que uno puede decir, sí, pero realmente qué tal uno no sepa como que la decisión que está tomando, ¿no? Condenado quizá como a una vida trágica, desolada, exiliado, excluido, perseguido, ¿no? Porque pues eso puede traer todo lo que implica el conocimiento a esa verdad. Entonces hay que, pues yo no sé, ahí lo dejamos, dejémoslo ahí, porque pues ya, esos son los límites que llega a mi lengua en cuanto al tema. Yo, no sé, lo pensaría muy bien porque la situación, o sea, se complicaría, uno tendría que estar dispuesto a renunciar a que a los seres que ama, a los seres que quiere, a los seres que han estado presentes con uno. Pues habría que sacrificar todo eso para la verdad. Es algo pues que toca como mirar, ¿no? Fue lo que, no sé, por qué es tan representativo quizá la figura de Cristo? Porque se sacrificó por el mundo, ¿no? Él solo, el Hijo de Dios. Entonces, ustedes sacrificarían por los demás, o sea, en ese orden de ideas, ¿no? Como que por saber la verdad, sacrificarían a todo el mundo por su verdad, como que cambiando ya los valores. Entonces, ya para cerrar, pues con esta parte, que pues parte de acá estos dos temas, que es el realismo y el naturalismo, eh, entender este cuadro comparativo, sí, tal vez son conceptos ya muy, dime. Terminando la participación de Ángela, dice, y en cuanto a los demás, habría que analizar quiénes son capaces de afrontar esa realidad sin derrumbarse o dañar tanto a esa persona. Y Camila dice, la realidad incluye asumir esos riesgos, eso hace parte de la vida. La vida real no es solo felicidad. Ángela, sí, claro, Ok. esa decisión creo yo la tomó el médico. Hablo por primera vez. ¿Qué? Sí, claro, esa decisión creo yo la tomó el médico cuando habló la primera vez sobre el COVID-19 y cuánto no le costó. Incluso estuvo en la cárcel y tuvo que dar una disculpa pública y al final terminó infectándose y murió, no recuerdo. Ah, ok, ok. Sería el primer médico, el de Wuhan. Ujú. Bueno, no sé cómo se dice. Sí, Wuhan. Bueno, sí, eso le costó la vida. Que, Ay, bueno, o sea que, sí, claro. O sea, están trayendo el ejemplo del COVID-19 y del médico como que al tema y al punto de que el mundo supiera, ¿no? Y todo lo que fue silenciado, perseguido y, oiga, sí, excelente todo lo que estamos hablando. Están relacionando muy bien con lo práctico y cotidiano en la realidad. Correcto, es totalmente válido todos esos aportes que ustedes están diciendo, muchachos. O sea, eh, es duro, ¿no? Es duro, pero es algo que se busca, ¿no? O sea, si nosotros el día de mañana, no sé, por cosas del destino tenemos acceso a eso, a esa verdad, a ese conocimiento y es muy, y uno tiene que pasar el precio, ¿no? El costo, pues tocaría asumirlo, ¿no?
pero entonces así uno quede como mártir, ¿no? Porque este médico quedó como mártir, ¿no? Quedó como héroe, pero quedó como un héroe que fue también víctima, ¿no? Mártir. Y normalmente, pues, en nuestra historia está llena de héroes, ¿no? Y también de mártires. O sea, tanto de gente que triunfó y lo logró, como de gente que sufrió y fue víctima. Y entonces, eh, no sé, como que ya retratar esa realidad es a punta de la costa, o sea, a costa de la verdad que yo descubra cómo yo puedo quedar, como un héroe o como un mártir. Difícil, ¿no? Y bueno, eh, como yo les decía, acá pues, esta tablita es un poquito más larga y densa, pero yo no la voy a leer. Ahí hay sentidos como ya conceptos, ¿no? Para el narrador realista todo el universo es significativo, sí, o sea, todo. Utilización de un narrador omnisciente y la ciudad como espacio protagonista. Interesa reflejar todas las clases y tipos sociales, análisis de los valores y costumbres de la burguesía, ¿sí? El naturalismo ya es una corriente literaria de mayor complejidad, es más intelectual porque busca explicar en vez de hacer esa mímesis, ¿no? Él busca también no solo retratarla, sino explicar por qué es que existen esos determinismos, ¿no? Por eso es que acá dice explicar y significar toda la totalidad, ¿sí? Toda la, todo el universo que retrata un realista, ¿sí? Por eso el naturalista escoge y delimita la realidad, carga la significación en ciertos elementos o relaciones de la realidad y solo en ellos. Para un materialista, el sexo será la suprema ley explicativa, porque pues es un determinismo biológico, ¿no? El sexo biológico que tenemos cada uno, pues eh, lo consideran un determinismo. Hoy todo eso se ha rebatido por la teoría del género, por toda la cuestión, ¿sí? Eh, pero pues estamos en un siglo que es 19, ¿no? Entonces, eh, démonos cuenta de la época también y el contexto. Para un naturalista espiritualista lo será la fe. Entonces, mientras que el materialista era siempre como que el determinismo biológico está en las relaciones sociales, afectivas y en lo biológico del sexo, para el naturalista espiritualista era como que la creencia, ¿no? La fe, que es como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en algo sin tener mm, absolutamente indicios o pruebas de que esa creencia es cierta, pero pues eh, yo expreso una veritud, un grado de veracidad en su expresión y por eso la considero como tal creencia, ¿no? Entonces por eso se habla de la fe. Hay diferentes creencias y las personas tienen fe en diferentes cosas, ¿no? Dependiendo de su también territorio, de su contexto social o de su crianza incluso. Entonces, la literatura del realismo y el naturalismo, ¿no? Ya podríamos ver aquí como que los autores, uno de los autores importantes en el naturalismo, Emil Solá, que pues es como la que más aportó al naturalismo en el sentido de que empezó a decir que el hombre o bueno, el sujeto estaba determinado por unas circunstancias históricas, biológicas, económicas, sociales, y que pues todas estas tenían una incidencia claramente en la realidad. Entonces señaló como determinismos y como, ¿cuál era la otra palabrita? Como contextos, sí, en los que, voy a volver acá, ah, sí, determinismos y el materialismo en los ambientes, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo Émile Zola y pues en el realismo los autores más importantes fue Gaud de Maupassant y Juan Valera. Acá podríamos encontrar cada una de como que
las obras o uno de los fragmentos de la bola de cebo, ¿sí? Y podemos leer un poco de un pequeño fragmento. Su mujer, una de esas llamadas galantes, era célebre por su capaz obesidad, que le valió el apodo de bolsa de cebo. Bajita gordezuela toda ella, hecha de un cebón, con unos dedos abotargados, estrangulados en las falanges y parecidos a una sarta de salchichas pequeñas. Se estaba haciendo una descripción de, no sé, irónica de un personaje que, como ustedes se pueden dar cuenta, tiene un aspecto físico, ¿sí? Eh, pues bastante voluptuoso. Entonces eso es el fiel retrato de qué, de la realidad. Ahí es un fragmento de esa parte del realismo, ¿no? Mientras que en el naturalismo podemos ver ya un hombre nefasto ha conducido la trama. El coronel Patty de Clam, entonces comandante, él representa por sí solo el asunto Dreyfus. No se le conocerá bien, no se le conocerá bien hasta que una investigación leal determine claramente sus actos y sus responsabilidades. Ya podemos ver una situación en donde pues hay un coronel, ¿sí? Y por eso yo confieso como que hay un juicio, ¿no? Hay como que todo un enjuiciamiento en contra de este coronel y él pues va a hacer una confesión de una circunstancia que ocurrió en ese suceso. Pero pues como ustedes pueden ver, ahí dice, hasta que una investigación leal determine claramente sus actos y responsabilidades. Entonces ya estaba sujeto a unos determinismos que militares y unas instancias judiciales y por eso estaba situado ya dentro de un contexto en el que pues, no sé, posiblemente la decisión que tomó a nivel bélico este general pudo estar ya situada por determinismos ya pues políticos, sociales, ¿no? Hasta ideológicos. Entonces, estas son como las dos obras así más representativas. Ya para pues como hacer una síntesis de estos dos movimientos literarios del siglo XIX, pues ahí encontramos grandes autores como Tolstoy, Chekhov, Mark Twain, Benito Galdós, Horacio Quiroga, José Eustaquio Rivera. La narrativa es descriptiva y exacta. La primera mitad del siglo XIX, todo esto se basa en pues teorías de Darwin, como ustedes bien saben. ¿Qué pasaba con Darwin? Si alguien lo recuerda con la evolución y también la cuestión del creacionismo, ¿no? O sea, esto de la teoría de la adaptación, que quien no se adapta a su entorno, a su ambiente, a su contexto, ¿qué pasa con él? Muere, ¿no? Entonces, siempre estas teorías evolucionistas decía como que, pues, el único dentro de las cadenas, o sea, dentro de lo biológico, la cadena alimenticia, se supone que el ser humano es el centro, ¿sí? Pero pues el ser humano también está sujeto dentro de un conjunto de relaciones sociales. Y si el ser humano, el ser humano es capaz de, pues, determinarse a sí mismo, ¿sí? Y como que sobrevivir, porque pues yo supongo que las condiciones del ambiente, la naturaleza, l- en situaciones históricas van a ser mucho más fuertes. Entonces, si el ser humano es capaz de sobrevivir y de adaptarse, pues va a estar más evolucionado, que es un poquito controversial porque pues es decir que pues los seres humanos que no nacen biológicamente con las competencias necesarias, pues nacieron para morir o para fracasar dentro de esa teoría evolutiva, ¿no? Podríamos decir entonces que las personas que tienen síndrome de Down o que sufren de una necesidad especial, ¿sí? Van en contra de esa teoría evolucionista que busca, ¿sí? Que el hombre siempre sobrevive, ¿no? Por eso es que es tan polémica, porque mientras que destaca que el ser humano pues eh, tiene que ser
tenaz y tiene que tener carácter y competir para eh, sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino ir por todo, ¿sí? Tener ese comportamiento como de, de, de ir por todo, ¿no? No sé si me entiendan, no sé si sea un comportamiento de imperialismo, sino de como que, no, de ambición es la palabra, ¿sí? Ambición, ¿sí? Si uno es ambicioso y que como que no se queda quieto o conforme con lo que quiere, sino cada vez quiere más y más y más y no importa el costo, sino que pues lo que importa es yo llegar cada vez a un nivel más profundo no sé, de mi existencia pleno, tener más cosas o sí, etcétera, etcétera, puede ser cualquier cosa. Eh, pues es muy polémico frente a, no sé, un ser humano que no tiene las condiciones y que nace, no sé, físicamente con limitaciones y que pues dentro de esta teoría evolucionista no tendría ninguna posibilidad, ¿sí? Para competir, para adaptarse, para sobrevivir. Entonces, por eso es que quizá pues toca tener un poquito de cuidado con eso, con ese pensamiento evolucionista, ¿no? Dime. Camila dice, el que se adapta al medio sobrevive. Ajá, sí, sí. Es claro, yo le decía mucho eso a mis estudiantes. Yo decía, oiga, es que lo que les muestro acá son competencias que les van a servir para la vida diaria, ¿sí? El habla, la escucha, la escritura y la lectura son cosas que ustedes van a hacer toda la vida. Entonces, como que si ustedes no tienen esas competencias y el día de mañana se enfrentan a una entrevista de trabajo, pues ustedes no van a servir para la entrevista de trabajo por más bonitos que sean, así hayan salido de pero si en la entrevista no me demuestran esas competencias, entonces como que pues se entraban en conflicto. Pero entonces, ¿qué pasa con ese pensamiento? Y yo era algo que no pensaba en ese momento, que en un mundo que es competitivo y que es capitalista y que sí, o sea, tenemos que adaptarnos y sobrevivir. Miren, chicos, o sea, ahorita más de un profesor que nunca había dado clases de manera virtual está frustrado, yo creo, porque no se adaptó y le toca ahorita en este punto porque pues la cosa está difícil, ¿sí? Entonces, no esperemos a que pues nos pase para que nos pasen las cosas duras para que podamos adaptarnos, sino que vayamos desarrollando esas capacidades. ¿Qué pasó que yo pensé en eso, que yo pienso ahora y que no pensé en ese momento? Que pues yo de cierta manera estaba legitimando la ideología capitalista de pues la competencia, ¿sí? Y pues es algo que sí pasa, oiga, en el mercado, ¿qué pasó con esta Blockbuster, con Betatonio, eh, con, se me olvidan todas las que estaban prestando de manera digital películas, ¿sí? De manera digital, no sino de manera física, que eran en VH y en DVD. Hasta la piratería se acabó, muchachos, ¿sí? Ustedes ya no encuentran en la calle, en la calle gente vendiendo CDs piratas y películas piratas, ¿sí? Ya son contadas las personas. Entonces, em, ¿qué lo acabó? El Netflix. Dime, Nicolás, eso era como lo que quería concluir. Y le dice, ambición o superación. Y Eh, Camila, bueno, perdón, no, sigue, sigue. vale. Camila dice, la vida es una constante evolución y hay que adaptarse, por eso debemos evolucionar con ella. Ujú. Sí, ambición o superación, no sé, es que hay como una línea imaginaria, muy, 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 muy delgada, porque pues, no sé, no sé, o sea, ir por todo, ¿no? Como que sin importar el costo. Y eso es competir, porque listo, yo me puedo adaptar y yo, listo, no muero en el medio. ¿Qué le pasó a Blockbuster, a Betatonio, a Cine 7, que era como la otra empresa? Y bueno, las empresas que vendían todo el contenido de una manera distinta pues no se adaptaron al medio digital, a las nuevas tecnologías y fracasaron en la economía, ya no existen, ¿sí? Ya hoy existe Netflix, ya existe HBO, ya existen otras plataformas que la reemplazaron, ¿sí? Entonces, el no competir, sí, ojo, puede pues
Asimismo, como que eh, dejar a nosotros, o sea, inactivos, matarnos socialmente, ¿no? O laboralmente, como el asunto que pasa con los profesores, o hasta a nivel económico liquidar a unas empresas. Entonces, yo lo que no pensaba en ese momento era que pues tal vez legitimaba, ¿sí? La ideología capitalista del consumo y de la competencia, como que el competir por competir y dejaba a un lado el aspecto humano, ¿sí? Que es como el aspecto humano en el que uno dice, oiga, hay personas que no tienen cómo competir, ¿sí? Hay personas que no tienen los recursos, no tienen las condiciones físicas, ni siquiera cognitivas, porque también tienen un problema quizá físico, ¿no? Entonces es un asunto, por ejemplo, esas personas que piensan, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué pensarían de las personas que dicen que, bueno, el coronavirus es un asunto genético que surge y parte de la naturaleza para justamente eso es lo que estamos hablando, ¿no? Eh, hacer una raza de hombres más fuertes, ¿sí? Y pues matar a todos los débiles. Y que pues los que ya se murieron, pues se murieron porque pues no se adaptaron. Ese virus pues era porque definitivamente usted no merecía estar acá y ya, porque eso es lo que pueden pensar algunas personas y eso es lo que piensan algunas personas, que, que el virus es obra de la naturaleza y que a quien les da es porque pues eh, les llegó su ciclo y ya, punto. Entonces si se dan cuenta el determinismo ahí, como que, ojo, porque qué tal no, qué tal esa persona que piense eso se muera el día de mañana por eso. Y toda su filosofía lo contradiga o su manera de pensar. Entonces, es llegar a ese punto y analizar y decir, oiga, sí, es competir, porque si yo no compito, pues puedo que me muera en el mundo laboral, económico, ¿sí? Pero tampoco dejo a un lado el ámbito humano, que eso es lo que nos hace justamente, pues, seres humanos, no máquinas, ¿sí? Pasa como lo que pasaba con la entrada de la industrialización, ¿no? ¿Cuántas personas no perdieron el puesto porque llegaron máquinas a hacer el puesto de ellos, ¿no? No sé si vieron Charlie y la fábrica de chocolates, que es un poco ese contexto que narra eso y como que hay un reemplazo, ¿no? Entonces el hombre se vuelve como que un instrumento más, un recurso, que ya hoy en día no se puede decir recurso humano, ¿sí? Pero sí se vuelve un recurso y parte a ser como parte del engranaje y una pieza más de la máquina y de la estructura, pero no, que es reemplazable, ¿no? Que no, que yo puedo coger en cualquier momento otro personaje y reemplazarlo en mi planta o reemplazarlo por una máquina que me haga el trabajo más rápido, ¿sí? Y a menor valor o menor costo, sin yo tener que pagarle a alguien, sino pagarle más bien al mantenimiento de la máquina. Entonces, es eso, ¿no? Porque el día de mañana por competir y por competir puede que dejemos de estar, que dejemos a un lado nuestra humanidad. Las problemáticas humanas son como que son las temáticas, ¿no? El trabajo en el campo, la herencia física y psíquica y lo más bajo de la sociedad. Eh, ¿Qué horas tenemos? Aún nos queda tiempo, profe. Listo. Pues un Entonces, par de minutos. ¿cuántos minutos nos quedan? Vamos a leer este fragmento que dice así. Este es de Maupassant. Tengo algo de fiebre desde hace unos días. Me siento dispuesto, o mejor dicho, me siento triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que mudan en desánimo nuestra felicidad y nuestra confianza en desamparo? Se diría que el aire, felicidad y nuestra, perdón, el aire invisible está lleno de incognoscibles poderes, cuya misteriosa vecindad sufrimos.
Me despierto pleno de gozo, con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo hasta la orilla del río y de pronto, tras el corto paseo, regreso desolado, como si alguna desgracia me esperase en casa. ¿Por qué? Es un escalofrío rozándome si alguna vez... Ay, perdón, es que estoy leyendo otra vez lo mismo. Es un escalofrío rozándome la piel, ha roto mis nervios y ensombrecido el alma. Es la forma de las nubes o el color del día, el color de las cosas tan variable que al pasar por mis ojos ha perturbado mis pensamientos. ¿Quién sabe? Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo, todo lo que encontramos sin distinguirlo, tendrá sobre nosotros, sobre nuestros órganos y a través de ellos, sobre nuestras ideas, sobre nuestro propio corazón, efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables. Entonces ahí se pueden dar en cuenta esa esencia de lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? Eh, todo lo que nos rodea, todo lo que nos vemos sin mirarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo. O sea, puede que la verdad esté ahí al frente de nuestras narices, pero nosotros no, ni idea que esa sea, y siempre estuvo ahí. Sobre nuestras ideas, sobre nuestro propio corazón, efectos rápidos y sorprendentes e inexplicables. El inconsciente, ¿no? Una parte que no podemos ver, que estamos constantemente buscando, se ve reflejada en esa realidad, en esa naturaleza, que también puede estar condicionada, ¿no? Entonces, este fragmento es de Gaud de Maupassant. Y el otro fragmento era pues el cuento de la gallina degollada, no sé si lo han leído, pero pues no alcanzamos ya a leerlo. Sí, no, no, no. Creo que ahí sí no alcanzamos. Sí, sí, no. Esta era como la clase de hoy, chicos. Espero pues les haya gustado, agradado. Y muchas gracias por sus participaciones, sus aportes. Hoy estuvo interesante ese diálogo que hubo, que pues no queda cerrado, ¿no? Está susceptible a abrirse en cualquier momento y situarlo dentro de todas las temáticas que vamos a trabajar. Pero pues haya quedado claro esto del naturalismo y del realismo, ¿no? Que mientras que el realismo es el retrato fiel por mímesis, copia exacta de la realidad, el naturalismo busca dar unas explicaciones, ¿no? Y mostrar esos determinismos biológicos, económicos, sociales, también de sexo, ¿no? Que vinculan a las situaciones y a los diferentes momentos de la vida. Entonces, no siendo más, chicos, pues muchas gracias por asistir, por su tiempo, por su atención. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ti, Nicolás. Gracias, profe, a ti por la clase. Y gracias, chicos, por la asistencia nuevamente. Se me cayó el audífono. Ahí Ángel habló. Sí, profe. Y se me acaba de subir el comentario. Ángela dice, sí, yo pienso que hay que evolucionar, pero bien evolucionar, competir de manera moral y ética sin importar lo que hagan los demás, superarse y competir con uno mismo. Esa es la mejor manera de competir y creo que lo mismo es para una empresa. Si una empresa se concentra en mejorar, en prestar un mejor servicio en todos los aspectos, se me perdió. Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Va a llegar lejos y así lo han hecho empresas o personas y han llegado lejos. Esto te da un poco de ánimo, te muestra que no solo es mal triunfo. Ujú. Bien, bien, muy sólida esa opinión. Sí, sí, señor. Bueno, chicos, yo creo que ya con ese aporte de Ángela terminamos. Muchas gracias nuevamente. Sí, gracias, chicos. Nos vemos mañana. Gracias. Así es, nuevamente a las 7, chicos. No olviden que la hoja de ruta es para el 21, ¿vale?
para que estén atentos a eso. Así que, chao chicos. Ah, no puse la cámara. Ahora sí. Chao chicos. Feliz noche. Chao, pues. Chao, profe. También, qué pena. Chao, Nico. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. Igualmente.